¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos la realidad con el propósito de tener puntos de referencia más sólidos para poder ampliar nuestra comprensión y entendimiento de aquellos hechos públicos que nos interesan, que nos importan y que afectan nuestra vida cotidiana. Ayer comentábamos que los ministros de la Suprema Corte, o por lo menos 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte, están dispuestos a hacerle trampas a la ley, con interpretaciones tramposas de la Constitución, con el propósito de parar y detener la reforma al Poder Judicial que permitirá la elección de todo el personal de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular, a lo que por lo menos 8 de los 11 ministros se oponen de manera terminante. Hoy veremos el análisis de una segunda parte de un proyecto de sentencia que pretende frenar esta reforma constitucional que afecta al Poder Judicial. La nominación de candidatos para ocupar la totalidad de los cargos de jueces de distrito y magistrados de circuito es inconstitucional porque no garantiza los mínimos indispensables en un sistema democrático que protege la división de poderes y la independencia judicial. Esto advierte el proyecto de sentencia de una acción de inconstitucionalidad elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone frenar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, publicada y promulgada el pasado domingo 15 de septiembre del 2024. Es decir, con esta sentencia, con este proyecto de sentencia, el ministro González Alcántara Carrancá pretende revertir una reforma constitucional que ya es ley y que ya está promulgada y publicada y que por lo tanto no puede ser objetada y tendría que ser acatada por los ministros. También propone el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, programado para ser analizado, aprobado o rechazado el próximo martes 5 de noviembre del 2024, propone declarar la invalidez de las reformas a los artículos 116 y 122 de la Constitución General de la República, que establecen la exigencia de reformas a las constituciones estatales, lo que obliga a replicar en las 32 entidades del país el modelo de elección de magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales. ¿Por qué es importante esta reforma? Ustedes lo saben, quienes vivimos en las entidades federativas, sabemos que los tribunales de justicia, donde los gobernadores imponen a los magistrados de los tribunales de justicia, están en la mayoría de los casos incondicionalmente al servicio del gobernador en turno y que en los casos en donde los magistrados de los tribunales estatales son electos por el Congreso, la mayoría de esos congresos también están manipulados por los gobernadores. Por lo tanto, como sucede con el caso de varios ministros de la Suprema Corte que solamente defienden intereses de privilegiados, en los estados ocurre algo parecido. Por lo tanto, esta iniciativa, este proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá, pretende
evitar que tengan vigencia los artículos 116 y 122 que obligarían a replicar en todos los estados de la República la reforma al Poder Judicial de cada una de las 32 entidades del país. Los ministros declinan analizar las implicaciones de fondo que les involucran en la reforma judicial porque ellos argumentan que la legitimidad del actuar constitucional de este tribunal pleno ha sido erosionado injustificadamente en la opinión pública y que ha hecho falta la necesaria mesura institucional que debe imperar en la relación entre los poderes de la Unión, la que nos lleva a autocontener nuestro análisis y a evitar realizar un pronunciamiento respecto de la reforma que se realizó al régimen aplicable a ministros y a ministras que integran esta Suprema Corte de Justicia. Es decir, se victimizan y dicen nos han tratado muy mal, cuando no reconocen también los ministros que incluso este proyecto de sentencia es parte de una oposición que jurídicamente no está justificada y que ellos quieren llevar al extremo, provocando y tratando de provocar una reacción de la Presidencia de la República o del Congreso, por la cual puedan ellos acusar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo de autoritarios en su contra. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues en la página 88 de su proyecto de sentencia, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá argumenta en el punto 236 sus razones para pretender revisar y detener la reforma judicial. Es menester recordar en este punto que el artículo 135 constitucional establece el procedimiento para realizar reformas constitucionales sin hacer explícito límite alguno. Si bien es cierto, como ya quedó asentado previamente, que estos límites se extraen de la lectura conjunta del texto constitucional, y encuentran justificación a la luz de la historia jurídica y política de nuestro país. Escuchen ustedes, dice el ministro, podemos interpretar que hay límites para que el Congreso legisle sobre ciertas reformas constitucionales. Es decir, el ministro está asumiendo que ellos pueden interpretar y poner límites a las reformas constitucionales, aunque la Constitución no los faculte para hacerlo. Y dice que estos límites que ellos interpretan que pueden tener se extraen de la lectura conjunta del texto constitucional y encuentran justificación a la luz de la historia jurídica y de la historia política del país. Es decir, un argumento histórico, jurídico y político, piensa el ministro, que pesa más que lo que explícitamente dice el artículo 135 constitucional, que las reformas constitucionales proceden cuando son aprobadas por la mayoría calificada en las cámaras de diputados y senadores, lo que ya sucedió. Y cuando estas reformas constitucionales son respaldadas por más de la mitad de las legislaturas estatales del país. Y esto ya sucedió porque 23 congresos estatales aprobaron la reforma al Poder Judicial. Pero el ministro se saca de la manga esta interpretación de que, bueno, el artículo 135 no nos faculta, pero si hacemos una interpretación y de la historia jurídica y política del país, podríamos ponerle frenos al poder reformador del poder legislativo. Eso dice el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Bueno, por lo menos por lo menos la cuestión procedimental, es decir, los procedimientos, los protocolos que se siguieron para aprobar esta reforma, no fueron o no son causal en contra de esta reforma, como queda aclarado en el punto 275, en la página 99 del proyecto de sentencia, en el cual se advierte que este tribunal pleno estima que no existieron violaciones con potencial invalidante durante el procedimiento legislativo que dio origen al decreto impugnado, aunque este asunto de violaciones al proceso de aprobación de la reforma constitucional es uno de los argumentos que esgrimieron PRI,
PAN y Movimiento Ciudadano en el momento de presentar acciones de inconstitucionalidad que son resueltas de manera conjunta en este proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En la página 183, perdón, en la página 133, corrijo, página 133.328, el ministro defiende que magistrados y jueces con carrera judicial deben permanecer en sus cargos. El punto 364 del proyecto de sentencia señala, entonces, si las magistradas y los magistrados de circuito y las juezas y los jueces de distrito fueron nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en criterios objetivos por un periodo de 6 años para el ejercicio de su encargo, o bien, si fueron ratificados al término de ese encargo, estos no pueden ser removidos masivamente por la entrada en vigor de una reforma constitucional. Y agrega en el punto 370, las y los titulares en funciones fueron nombrados por un periodo fijo que no incluía ningún ejercicio de votación intermedio, someterlas a este ejercicio so pena de cesar automáticamente en sus funciones. Esto equivale a removerlos directamente, además de someterlos a un ejercicio que difiere de los requisitos y condiciones con las que accedieron a su cargo. Y tiene razón. Por eso, al cambiar las reglas del juego, al cambiar la constitución y al definir que la elección de ministros, de magistrados y jueces será por elección del voto popular, al cambiar esas condiciones, estos magistrados y jueces designados antes de la reforma, pues tienen derecho a una indemnización, la cual indemnización que está contemplada en uno de los artículos transitorios de la reforma. Es decir, crearon derechos, esos derechos no han sido vulnerados, no van a ser vulnerados porque los magistrados y los jueces que no quieran participar en el proceso de elección podrán ser indemnizados de acuerdo con la ley y con el tiempo en el que estuvieron desempeñando sus cargos. Pero fíjense ustedes bien, la reforma constitucional establece que los magistrados y jueces y los ministros que deseen participar como candidatos en la elección que se va a realizar el domingo 1 de junio del 2025 tendrán preferencia para aparecer en las boletas si desean participar en el proceso. Y segundo, quienes no lo deseen serán indemnizados de acuerdo con la ley. Por lo tanto, no hay aquí alguna violación que pueda servir de argumento para lo que defiende el ministro ponente de este proyecto de sentencia. Más adelante, en la página 149 y en el punto 412, el ministro pretende que se declare la invalidez de varios artículos transitorios de la reforma constitucional al Poder Judicial referidos a la elección y remoción de magistrados de circuito, de jueces de distrito y a las indemnizaciones a quienes tengan que dejar sus cargos. Es decir, dice, no, eso no me gusta, vamos a invalidarlo, pero no lo puede invalidar porque ya la reforma constitucional fue aprobada de acuerdo con los procedimientos que establece la Constitución y ya tiene vigencia plena. Pero bueno, a los ministros no les gusta este asunto y argumentan también que la forma de elección de los magistrados y de los jueces no garantiza certeza con respecto a la independencia del Poder Judicial. Y luego reprocha el ministro González Alcántara Carrancá que las postulaciones a cargos en el Poder Judicial pasen por el presidente de la República y por las cámaras de diputados y senadores. Dice lo siguiente el ministro en su proyecto de sentencia. Ahora bien, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la forma de elección de las personas juzgadoras en el orden federal constituye una violación al principio de división de poderes, en su vertiente de subordinación, pues permite que la titularidad de los tribunales de circuito y de los juzgados de circuito provengan de las listas elaboradas por órganos políticos como es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Presidencia de la República y ahora en su nueva conformación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mire usted dónde está el fondo de la tramposa argumentación del ministro González Alcántara Carrancá. En este momento,
de acuerdo con la Constitución, con los artículos de la Constitución que todavía están vigentes para el proceso de elección de ministros de la Corte, lo que se va a modificar y va a cambiar en el momento en que estén electos los nuevos ministros, magistrados y jueces después de la elección del 1 de junio del 2025, pero la forma como fueron electos actualmente los ministros de la Corte, entre ellos la presidenta Norma Piña, y el ministro González Alcántara Carrancá, es de la siguiente manera. El presidente de la República le propone una terna al Senado y de esa terna el Senado vota por mayoría calificada para elegir al nuevo ministro de la Corte que es propuesto en esa terna por el presidente de la República. Entonces la pregunta es muy simple. O sea, el hecho de que ahora los candidatos sean propuestos por la presidencia, por el Congreso de la Unión y por la Suprema Corte implica un involucramiento de entidades políticas en el proceso de postulación de candidatos, cuando en el régimen actual los ministros son nombrados a propuesta del presidente y con la aprobación del Senado. Es decir, el proceso de que los elija directamente el pueblo es mucho más legítimo a que el nombramiento de un ministro quede solamente en manos de dos poderes. Y en este caso, se le transfiere al pueblo la facultad soberana de elegir a sus ministros, a sus magistrados y a sus jueces. Pero eso no le gusta a los ministros por una razón, porque usted sabe que la mayoría de los ministros que han llegado a la Suprema Corte han llegado con el apoyo del presidente de la República respectivo y se convierten de alguna manera en peones de los presidentes de la República en la Suprema Corte y representan los intereses que convienen a esos presidentes de la República. Asunto que tendría que cambiar en el momento en que ministros, magistrados y jueces sean electos directamente por el voto popular. Bueno, ¿qué más? Además de esa objeción, ya le decíamos a usted que el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá propone declarar la invalidez de las reformas a los artículos 116 y 122 de la Constitución General de la República, que establecen la exigencia de reformas a las constituciones estatales, lo que obligaría a replicar en los 32 estados del país el modelo de elección de magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales por el voto directo de los ciudadanos de cada entidad en donde correspondan esos magistrados y esos jueces. Algo que, como es evidente, pues no le gusta a los ministros y por supuesto tampoco le va a gustar a los gobernadores que la gente elija a sus magistrados y elija a sus jueces, porque también, como sucede con el Poder Judicial de la Federación y en particular con la Suprema Corte, que está al servicio de intereses de grupos privilegiados, también en los estados, los supremos tribunales de justicia responden a los intereses del gobernador y a los intereses de los grupos de privilegiados protegidos por el gobierno en turno. Bueno, por lo pronto, el proyecto de González Alcántara Carrancá no expresa ninguna objeción sobre la integración del órgano de administración judicial, pues en el punto 656 se señala que no se considera que exista afectación alguna en la autonomía de la gestión presupuestal del Poder Judicial de la Federación. ¿Y qué otro punto es importante de reseñar de este proyecto de sentencia? Bueno, el ministro en su proyecto de sentencia considera que la medida de seguridad consistente en resguardar la identidad de las personas juzgadoras, es decir, a los jueces que se denomina jueces sin rostro, es contraria directamente a las garantías del debido proceso que deben ser respetadas en cualquier acusación, sobre todo aquellas de naturaleza penal, pues no permite al acusado ejercer su derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al tratárseles desde el primer momento con una presunción de culpabilidad y peligrosidad, así como a ser escuchado por un tribunal independiente e imparcial, al desconocer totalmente la identidad de la persona juzgadora. Pero fíjese usted, cuando hablamos de delincuentes muy peligrosos, particularmente de aquellos vinculados con el crimen organizado y con el narcotráfico, todos sabemos que esos delincuentes y sus gavillas siempre buscan la manera de sobornar
con dinero o con algún regalo muy atractivo o bajo presión de amenazas al juez o a su familia para que los exoneren o les apliquen sanciones más suaves. El asunto de los jueces sin rostro es un asunto que tendrá que ser analizado detalladamente sobre la marcha. Ya está en la Constitución y habrá que observar con cuidado si cumple el propósito que se pretende o si habría que hacerle algunos ajustes. Pero no es un asunto nada más de que el ministro diga, eso no me gusta, no me parece correcto y lo vamos a quitar. ¿Por qué no? Porque ya está en la Constitución. Donde sí muestra varias objeciones el ministro es con respecto a las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Y por qué muestra objeciones el ministro? Por una razón muy simple. Porque en este momento la disciplina en el Poder Judicial la aplica el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura está presidido también por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, Norma Piña preside la Suprema Corte y preside el Consejo de la Judicatura Federal, que es el que se supone que debe de cuidar la disciplina entre magistrados y jueces. Pero yo le preguntaría a usted que me escucha si en los últimos años ha escuchado de alguna sanción que se le aplique de manera ejemplar a un magistrado, a un juez y mucho menos a un ministro de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura ha sido muy laxo en el cumplimiento de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque los ministros también nombran discrecionalmente a los magistrados y después también a los jueces o influyen de manera terminante en la designación de magistrados y jueces y todos tienen sus propias cofradías de complicidades. E incluso, de acuerdo como está la Constitución que todavía se aplica antes de que se lleve a cabo la elección de los nuevos ministros de la Corte, es que el Consejo de la Judicatura Federal no puede de ninguna manera juzgar a un ministro de la Corte, porque se supone que los ministros de la Corte se vigilan entre ellos y entre ellos regulan su actuación, algo que en la práctica no sucede porque existe una serie de complicidades y omisiones muy graves. Entonces, es lógico que el ministro González Alcántara Carrancá objete algunas de las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes tendrán que elegirse en los comicios del 1 de junio del 2025, objeta por una razón, porque este Tribunal de Disciplina Judicial también podrá observar y juzgar la conducta de los ministros de la Suprema Corte y en su momento tendrá facultades para promover, si es el caso, los juicios políticos que correspondan para destituir e inhabilitar a los ministros que cometan excesos, abusos o violen la ley. Por eso, los magistrados actuales no quieren o no ven con simpatía la integración de un tribunal de disciplina judicial que también tendrá la encomienda de vigilar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que en este momento prácticamente no hay ni quien los vigile, porque supuestamente se regulan en la Suprema Corte, los ministros regulan a los propios ministros, algo que en la práctica nunca ha sucedido. Y por eso hay una oposición férrea con respecto a la integración de este Tribunal de Disciplina Judicial en cuanto a las facultades que pudiera tener para sancionar también o para pedir sanciones, las sanciones que correspondan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Tampoco muestra objeciones este proyecto de sentencia con respecto al tope máximo para las remuneraciones de las personas titulares del Poder Judicial de la Federación y no tendría por qué expresar alguna objeción por una razón muy sencilla, porque la norma de que nadie puede ganar más que el presidente de la República en la estructura del gobierno mexicano ya está regulada en el artículo 127 constitucional, aunque la mayoría de los ministros no han querido acatarla. ¿Y qué más? Tampoco se opone el ministro González Alcántara Carrancá a la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial. Y no puede hacerlo por una razón muy simple, porque ya está establecido en la Constitución y porque además
eso ya no tiene de ninguna manera forma de ser revertido porque finalmente ya lo aceptó también la Suprema Corte. Por lo tanto, esa medida que establece que no pueden existir fideicomisos, fondos dentro del Poder Judicial que no tengan sustento legal, es algo que ya está establecido en la ley. Y bueno, los ministros de la Suprema Corte, usted lo sabe, han sido severamente criticados por dilatar demasiado tiempo resoluciones en materia penal y fiscal que favorecen a empresarios que se niegan a pagar impuestos o los han evadido. El ministro, en su ponencia, el ministro González Alcántara Carrancá, dice que no se pueden establecer topes fijos y plazos fatales para que los ministros, magistrados o jueces emitan una sentencia en algún caso en particular. Y pondera el magistrado que en este entendido, el señalamiento de establecer plazos para que dicten sentencia no implica una obligación física o inamovible, sino que existe la posibilidad de matizarla o especificarla tanto en la legislación o bien ante el órgano disciplinario, lo que en abstracto no implica una afectación o un entorpecimiento de la labor judicial. Lo que quiere decir aquí el ministro es algo muy simple, que siempre habrá forma de justificar la dilación en la aplicación de la ley y en el cumplimiento de los fines superiores de la justicia si usted tiene una buena excusa para tratar de evadir la sanción por no cumplir con sus deberes. Eso es lo que dice el ministro. Bueno, el proyecto de sentencia no analiza de fondo las reformas constitucionales referidas a los ministros de la Suprema Corte. Argumenta en la página 341 que la decisión de analizar el decreto de reformas no estuvo motivado por el hecho de que el Poder Judicial de la Federación, al que pertenece esta Suprema Corte, sea una de las partes afectadas por la reforma y mucho menos con el objetivo de mantener lo que otros poderes de la Unión han llamado en reiteradas ocasiones los privilegios de las personas que ostentamos el cargo de ministros, que no son más que las garantías de imparcialidad e independencia de nuestro digno cargo. Dice en síntesis el ministro que bueno, pues que la decisión de tratar de frenar esta reforma no tiene nada que ver con que vayan a perder sus privilegios. El problema es que la Suprema Corte no tiene facultades constitucionales para revertir, para analizar o para objetar una reforma constitucional. Ese es el fondo del problema. Y bueno, argumenta también el ministro que esta decisión es consecuente con la notoria pérdida de diálogo interinstitucional que impera en la actualidad y en términos más generales de la crisis constitucional que ha generado la reforma judicial analizada. Aquí habla el ministro de una crisis constitucional generada, según él, por la reforma judicial analizada, cuando en realidad la crisis constitucional la ha generado el Poder Judicial al promover amparos en contra de la reforma constitucional, algo que no está permitido ni por la Constitución ni por la ley de amparo, que en el artículo 61 establece con toda claridad, la ley de amparo establece que no es procedente el amparo contra las reformas a la Constitución. Y la ley de amparo, que en su artículo 61 establece que no hay posibilidades de promover amparo contra las reformas constitucionales, es una ley que reglamenta la Constitución en cuanto a la procedencia del amparo. En ese sentido, es la conciencia, dicen los magistrados, en ese sentido es la conciencia de que la legitimidad del actuar constitucional de este tribunal pleno ha sido erosionada injustificadamente ante la opinión pública y ha faltado la necesaria mesura institucional que debe imperar en la relación entre los poderes de la Unión, lo que nos lleva a autocontener nuestro análisis y evitar realizar un pronunciamiento respecto de la reforma que se realizó al régimen aplicable a las ministras y a los ministros. Es decir, los ministros se victimizan y dicen, si somos muy buenas personas, no entendemos por qué se ha generado un clima de rechazo y en algunos casos de repudio hacia los ministros.
porque no asumen que los ministros de la Suprema Corte gozan de privilegios abusivos que la mayoría del pueblo no acepta y critica severamente. En la página 343 del proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad se advierte lo siguiente. Por lo tanto, estaría plenamente fundado el derecho de las ministras y los ministros que integran este tribunal, que no están impedidos para conocer del régimen aplicable a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, se declina conocer ese régimen en un ejercicio de autocontención, deseando el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los poderes de la Unión. Es decir, los ministros le atribuyen a otros poderes la crisis o esta presunta crisis constitucional que ellos mismos han propiciado al pretender desconocer reformas constitucionales que fueron aprobadas en apego estricto a lo que establece el artículo 135 de la Constitución, cumpliendo con el requisito de que fueron aprobadas por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Eso pide el artículo 135 constitucional. Pide el artículo 135 constitucional que las reformas sean aprobadas por la mayoría de los congresos estatales. Esta reforma al Poder Judicial fue aprobada por 23 de los 32 congresos estatales. Y además, también establece la ley de amparo que no procede ninguna impugnación ni procede el amparo contra las reformas a la Constitución. A pesar de todo eso, existe este proyecto de sentencia para resolver una acción de inconstitucionalidad elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que se presume será analizado, aprobado o rechazado el próximo martes 5 de noviembre del 2024. Sintetizando, con este proyecto de sentencia de acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia pretende ponerse por encima de el Poder Legislativo de México, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y Senadores, que son las únicas facultadas por la Constitución para modificar la Carta Magna del país. De esa dimensión es la pretensión de los ministros que dicen que hay una crisis constitucional, pero no asumen que ellos son quienes han pretendido crear esta crisis constitucional. Y con eso terminamos hoy puntos y comas. Gracias por su gentil atención. El lunes por aquí nos vemos. Mientras tanto, descansen.